Hola a todos, soy el doctor Enrique García Bol, bienvenidos nuevamente. En este video vamos a revisar fármacos para tratar enfermedades tiroideas y de forma general veremos las opciones terapéuticas para pacientes con hiper e hipotiroidismo. Bueno, entonces empezamos con un pequeño repaso sobre fisiología y recordando la glándula tiroides va a ser encargada de producir hormonas tiroideas como la T3 y la T4. La T4, también conocida como tiroxina, esta se produce en mayor cantidad pero tiene una menor potencia, y la T3, esta tiene mayor potencia pero se produce en menor cantidad. Y además, recordando, la T4 se puede convertir a T3 en los tejidos gracias a una enzima llamada iodinasa. Y en general estas hormonas tiroideas van a regular el metabolismo del cuerpo, y en ausencia de estas hormonas la tasa metabólica puede disminuir entre 40 y 50%, y en exceso de hormonas tiroideas la tasa metabólica puede aumentar entre 60 y 100%. Esta liberación de hormonas tiroideas se da gracias a la regulación del sistema porta, hipotálamo-hipófisis, donde inicia todo a nivel del hipotálamo. Se libera esta hormona, la TRH, actúa sobre la hipófisis anterior o adenohipófisis y va a estimular para la liberación de otra hormona que se llama TSH. Esta TSH se libera hacia la circulación, y cuando llega a los receptores de las células foliculares ubicadas dentro de la glándula tiroides, la van a activar y van a estimular diferentes procesos. Bueno, ahora recordando un poco sobre histología, si vemos esto, la glándula tiroidea en un corte histológico, veríamos el folículo, que está formado en su periferia por células foliculares o tirocitos, y en su interior está almacenando el coloide, y vemos que este folículo está muy cercano a diferentes capilares. Entonces, si nosotros lo vemos aquí en aumento, aquí este rectángulo rojo representa el capilar, y esta célula cuadrada, color naranja, cafecito, representa a la célula folicular. Entonces, a partir de la circulación se obtiene sodio y yodo, y gracias a este importador de sodio y yodo pueden entrar estos dos iones entrar a esta célula folicular. Una vez dentro, este yodo interactúa, bueno, llega al extremo apical de esta célula, y gracias a un canal que se llama pendrina permite que el yodo pase hacia el coloide y los iones cloro van a entrar a la célula. Entonces, cada átomo de yodo se puede unir a los residuos de tirosina que están en las tiroglobulinas, y cuando tenemos un yodo que se acopla a un residuo de tirosina, forma monoyodotirosina. Cuando tenemos dos átomos de yodo más un residuo de tirosina, tenemos una diyodotirosina. Y la suma de una MIT más un DIT, tenemos a la hormona tiroidea T3, y la suma de dos DIT, diyodotirosinas, esto nos va a formar a la hormona tiroidea T4. Estas posteriormente van a formar vesículas de coloide dentro de la célula folicular, y esta, cuando se acopla a lisosomas, estos lisosomas contienen esta enzima proteasa, lo que va a permitir separar la hormona tiroidea T3 y T4 y poder secretarlas hacia la circulación. Una vez en la circulación, estas pueden viajar de forma libre, que es un porcentaje muy pequeño, o pueden ir acopladas a proteínas plasmáticas. Y mencionaba que vamos a ver fármacos para el tratamiento de pacientes con hiper e hipotiroidismo. Entonces, nada más recordando, dentro del hipertiroidismo hay diferentes enfermedades como la enfermedad de Graves, bocio multinodular, adenoma tóxico, diferentes tumores, o puede generarse un hipertiroidismo farmacológico. Como habíamos visto, la amiodarona contiene yodo, y bueno, esto puede aumentar las concentraciones de hormonas tiroideas en sangre. Ahora, con respecto al cuadro clínico, se pueden presentar diferentes signos y síntomas. Se puede presentar alopecia, exoftalmos, que esto es más característico de la enfermedad de Graves, nerviosismo, agitación, aumento de la presión arterial, piel caliente, húmeda. Se puede presentar diarrea, temblor, debilidad, miopatía, osteoporosis, mixedema pretibial. Puede haber una pérdida de peso,
Los reflejos osteotendinosos van a estar exaltados. En mujeres pueden presentar metrorragias, en hombres puede presentarse impotencia y en ambos puede presentarse infertilidad. En el corazón puede presentarse principalmente taquicardia y arritmias supraventriculares. Y bueno, también hay un aumento en la temperatura corporal que puede generar una intolerancia al calor. Y en general, cuando tenemos una sospecha de hipertiroidismo, solicitamos un perfil tiroideo y con esto podemos hacer diagnósticos de hipertiroidismo, toxicosis por T3, hipertiroidismo subclínico o resistencia a TSH o adenoma hipofisiario secretor de TSH. Por otro lado está el hipotiroidismo. De las enfermedades más frecuentes está el bocio por deficiencia de yodo, tiroiditis crónica y destrucción de la glándula. Aquí el cuadro clínico también puede presentar alopecia. Los pacientes pueden presentar bradipsiquia o pérdida de la memoria, edema palpebral, cardiomegalia, derrame pericárdico, estreñimiento, debilidad, espasticidad. Puede haber un aumento de peso, la piel se vuelve áspera, seca. Pueden presentar síndrome del túnel del carpo. Pueden presentar metrorragias. Aquí al contrario, intolerancia al frío, macroglosia. Y cuando hay una sospecha de hipotiroidismo, también hay que pedir un perfil tiroideo y con esto nosotros vamos a hacer diagnóstico si es un paciente eutiroideo, si presenta hipotiroidismo primario o secundario o resistencia a hormona tiroidea, que este es el menos frecuente de todos. Ahora, generalidades del tratamiento. Existen varias alternativas farmacológicas para estos pacientes, algunas son diagnósticas y otras terapéuticas. Por ejemplo, la TSH sintética se usa solo con fines diagnósticos para estimular los receptores de TSH que se encuentran en las células foliculares. Otros fármacos como el metimazol o el propiltiuracilo inhiben a la peroxidasa y con esto se bloquea la organificación del yodo, por lo que se puede usar en pacientes con hipertiroidismo. El yodo radioactivo 131 se usa con fines terapéuticos en pacientes con hipertiroidismo al destruir a las células foliculares y también existe otro que es el yodo radioactivo 123, pero este se usa con fines diagnósticos. Y por último veremos fármacos como la levotiroxina o la leotironina que se usan en pacientes con hipotiroidismo. Empezamos con las tioamidas, que aquí entra el metimazol y el propiltiuracilo. Su mecanismo de acción, como habíamos dicho, inhiben a la tioperoxidasa o peroxidasa, bloqueando la organificación del yodo, que eran estas enzimas que habíamos visto en unas diapositivas previas. Y bueno, este es el mecanismo de acción del metimazol y del propiltiuracilo, pero además el propiltiuracilo tiene un segundo mecanismo de acción, que es inhibir la conversión de T4 a T3 en los tejidos. Sus indicaciones generales es para pacientes con hipertiroidismo de diferentes causas. Se utiliza también para preparación para tiroidectomía o para yodo radioactivo o en pacientes con crisis tirotóxica. En enfermedad de Graves el tratamiento suele durar más de un año y logra remisión normalmente entre un 30 y 50% de los pacientes. El propiltiuracilo se reserva para pacientes alérgicos o intolerantes al metimazol, para pacientes embarazadas en el primer trimestre o que buscan embarazarse. Y también el propiltiuracilo está indicado en pacientes que están en tormenta tiroidea. En general, con estas dos, el de primera elección es el metimazol y únicamente en estos casos que mencionamos aquí abajo es donde estaría indicado el propiltiuracilo. Y por otro lado, su farmacocinética presentan efectos diferidos de 4 a 8 semanas. Esto quiere decir que el paciente deja de tomar hoy su metimazol, puede seguir presentando estos efectos hasta 8 semanas después. Y por otro lado están los efectos adversos. Pueden presentar exantema maculopapular pruriginoso, lesión hepática, que esta puede ser mortal y hay mayor riesgo con propiltiuracilo. Pueden presentar lupus eritematoso inducido por fármacos, leucopenia transitoria benigna y el más grave de todos, neutropenia y agranulocitosis. Esto se presenta con poca frecuencia, entre 0.1 a 1.2% de los pacientes,
y generalmente aparece en los primeros 3 meses. Ahora pasamos con el yodo radioactivo. De aquí les mencionaba que tenemos yodo radioactivo 131 y 123. El 131 se utiliza con fines terapéuticos, ya que este va a entrar a la glándula tiroides, emite rayos beta y destruye de esta forma el tejido. Es decir, si un paciente hipertiroideo toma este yodo radioactivo, destruye las células y deja de producir hormonas tiroideas. Entonces, por otro lado, tenemos el yodo 123, que este se usa con fines diagnósticos, se inyecta en los pacientes y se utiliza para este estudio de imagen, que es el gamagrama tiroideo. Indicaciones generales para pacientes con hipertiroidismo de diferentes causas y posterior a tiroidectomías en pacientes con cáncer tiroideo. Su farmacocinética también presenta efectos diferidos hasta 2 meses después del consumo del fármaco. Como efectos adversos, la gran mayoría de los pacientes que consumen yodo radioactivo 131 van a desarrollar un hipotiroidismo y todos estos pacientes van a requerir terapias de sustitución. Pero es mucho más conveniente tratar un hipotiroidismo que a un paciente hipertiroideo. Y está absolutamente contraindicado en mujeres embarazadas o mujeres que se quieran embarazar, ya que destruye el tejido tiroideo fetal. Consideraciones en estos pacientes hipertiroideos que suelen presentar presión arterial alta, es conveniente darles también beta bloqueadores para controlar los síntomas o como segunda alternativa está indicado dar calcio antagonistas. Y por otro lado no hay que dar tioamidas cuando estemos administrando yodo radioactivo, ya que esto se ha relacionado con una disminución en la eficacia terapéutica. Por otro lado están los preparados de hormonas tiroideas. Aquí podemos encontrar a la levotiroxina, que es hormona T4, y la liotironina, que es T3. Indicaciones generales, el que más se utiliza es la levotiroxina. Este es un fármaco de elección para terapia sustitutiva en pacientes hipotiroideos y es el fármaco de elección para disminuir la secreción de TSH en pacientes que tienen nódulos tiroideos, bocio o cáncer. Y también está indicado en pacientes que van previo a una tiroidectomía. La liotironina o T3, este es poco utilizado, se administra de forma intravenosa en pacientes en coma mixedematoso. Y su farmacocinética, esta levotiroxina, pues tenemos que considerar que los alimentos y diferentes fármacos van a disminuir su absorción, por lo que se debe separar su ingesta por 2 horas. Esto es, si el paciente desayuna a las 8 de la mañana, hay que decirle que tome su medicamento a las 6 de la mañana. Y esta levotiroxina también presenta efectos diferidos entre 6 a 8 semanas. Como efectos adversos, pueden inhibir el eje. Recuerden que es un sistema de retroalimentación negativa, por lo que si el cuerpo empieza a detectar que ya hay suficiente hormona tiroidea en la circulación, entonces esta señal que inicia en el hipotálamo se va a inhibir y se deja de producir hormonas tiroideas de forma fisiológica. Otro efecto adverso es intoxicación por este fármaco, que va a hacer que los pacientes presenten tormenta tiroidea. Consideraciones: la dosis de levotiroxina se debe calcular de acuerdo a la concentración de TSH. Que aquí de preferencia, ya sea un paciente con hipertiroidismo o hipotiroideo, debe ser pacientes que los debe tratar de preferencia un endocrinólogo. Bueno, entonces por último vamos a ver este fármaco que se aprobó recientemente, apenas en diciembre del año pasado, y este es un fármaco indicado para pacientes con exoftalmos. Este es un anticuerpo monoclonal 100% humano, se llama Teprotumumab, la marca comercial es Tepeza, y nos dice su mecanismo de acción es un inhibidor de la IGF-1R. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, primero recordemos, está principalmente indicado en pacientes con enfermedad de Graves, que son pacientes que tienen un hipertiroidismo, y esta enfermedad de Graves es una enfermedad autoinmune. Van a producir estos pacientes clonas de linfocitos B que van a generar anticuerpos IgG que van a atacar a los receptores o van a activar a los receptores TSH dentro del cuerpo.
La activación de estos receptores de TSH es lo que les genera el estado hipertiroideo, pero además en la órbita del ojo, específicamente en los fibroblastos, también se presenta este receptor IGF, y cuando se activa por estos anticuerpos que ya generaron los pacientes con enfermedad de Graves, pueden generar el exoftalmos. Entonces digamos que este es el receptor involucrado en presentar esta característica clínica, y lo que hacemos con este nuevo fármaco, este anticuerpo, se inyecta mediante infusiones una sola vez cada 3 semanas, y es este el anticuerpo, ¿no? Lo administramos y se va a acoplar al receptor IGF, pero cuando se acopla lo genera un antagonismo. Entonces, por más que quiera llegar el anticuerpo IgG del paciente a activar este receptor, ya se encuentra bloqueado. Entonces, estos pacientes va a disminuir su exoftalmos. Y aquí les voy a mostrar en esta siguiente diapositiva un estudio que salió en el New England Journal of Medicine apenas en este año 2020, y vemos es un estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, es un ensayo clínico en fase 3. Aquí únicamente se incluyeron a 83 pacientes con que los 83 presentaban exoftalmos, y aquí vemos el comparativo entre el teprotumumab y el placebo. Vemos que el teprotumumab tuvo una mejoría del 83% después de 24 semanas de tratamiento, y los pacientes que recibieron el placebo solo presentaron un 10% de mejoría al recibir el placebo. Entonces vemos que sí hay una diferencia entre estos dos tratamientos. Aquí no se muestra, pero es una diferencia significativa. Y vemos aquí, este es el mismo paciente que este de acá abajo. Entonces vemos que realmente mejoró su condición, y aquí vemos al paciente con placebo. En general, esto generó una reducción de la proptosis de más de 2 milímetros en cada uno de estos pacientes. Y bueno, ya por último, ya terminamos de ver los fármacos, ya nada más les dejo estas consideraciones generales, este pequeño resumen sobre el tratamiento de un estado hipertiroideo. Y bueno, vemos el tratamiento médico o farmacológico, la administración de yodo radioactivo y el tratamiento quirúrgico. Con respecto al tratamiento farmacológico, mencionamos que se tiene que hacer un control de los síntomas. Si el paciente estuviera, por ejemplo, hipertenso, habría que darle beta bloqueadores o calcio antagonistas. Y bueno, una vez que el paciente regresa a sus valores normales de hormonas tiroideas, o en otras palabras se vuelve a ser eutiroideo, se puede descontinuar este tratamiento. A menos, claro, que el paciente persista con su hipertensión, ahí sí habría que continuar con algún otro antihipertensivo. Y por otro lado, el tratamiento farmacológico, tenemos que controlar el hipertiroidismo, y aquí mencionamos que podemos dar fármacos como metimazol o propiltiuracil. Y tener cuidado con el efecto adverso, este efecto adverso que es la agranulocitosis. Y en general, los resultados de este tratamiento en los pacientes con enfermedad de Graves puede generar una remisión hasta el 50% de los pacientes después de haber administrado el tratamiento entre 6 a 18 semanas. Y bueno, después de administrar yodo radioactivo, este tiene que estar indicado en pacientes con hipertiroidismo, pueden ser diferentes las causas, y mencionamos que está contraindicado en mujeres embarazadas o que quieran embarazarse, y también en mujeres que están lactando. Como resultado, los pacientes que reciben yodo radioactivo, la mayoría van a presentar un hipotiroidismo, más del 90%, y esto va a ser únicamente después de haber recibido una dosis. Evidentemente, ahora estos pacientes hipotiroideos van a requerir un tratamiento de sustitución. Normalmente aquí se les llega a dar levotiroxina. Y por otro lado está el tratamiento quirúrgico, que si es un paciente hipertiroideo, se les retira la glándula tiroides, y como resultado van a tener un hipotiroidismo. Y ahora vemos aquí el tratamiento de pacientes con hipotiroidismo. Entonces tenemos pacientes con un hipotiroidismo franco. Estos pacientes suelen tener los niveles de TSH elevados y niveles de T4 por debajo de los valores normales. Estos pacientes principalmente se les recomienda darles un tratamiento sustitutivo con T4, o darles aquí en este caso levotiroxina.
y la meta de este tratamiento es normalizar los valores de TSH. Y siempre hay que ajustar tratamiento cuando una mujer se embaraza, cuando hay una ganancia o pérdida de peso, cuando se agregan algún otro tipo de fármacos a este paciente, pero bueno, en general este es definir y ajustar la dosis. Normalmente suele ser un poco complicado, normalmente se requieren varios controles con perfil tiroideo para lograr la dosis óptima de cada paciente. Por otro lado está el hipotiroidismo subclínico, que estos presentan niveles de TSH dentro de los valores normales y también concentraciones de T4 dentro de rangos normales. Aquí se recomienda el tratamiento con levotiroxina. Y por último tenemos aquí pacientes con un coma hipotiroideo. Estos son pacientes que se deberían de tratar dentro de la unidad de cuidados intensivos y pues normalmente se les tiene que administrar levotiroxina de forma intravenosa y dar terapia de soporte. Bueno, con esto terminamos este video de fármacos para tratar las enfermedades tiroideas. Pues muchas gracias y hasta luego.